Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 2 para esta semana. El título de la lección es Conociendo a Dios y nos presenta el tema de cómo acercarnos a ese Dios poderoso a quien necesitamos conocer porque es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Imaginemos ver unas flores hermosas y vamos conociendo las flores de acuerdo al color que ellas tienen. Por ejemplo, las hortensias tienen un tono azul cuando están desarrolladas en tierra que es ácida. Pero cuando la tierra es alcalina, las hortensias salen de un tono rosa. De esta manera podemos ver cuán importante es la tierra para que den colores diferentes. De igual manera, nosotros como cristianos tenemos que también echar raíz, profundizar en tierra buena para que podamos tener un color agradable delante de Dios, delante de los hombres. Pero si estamos en una tierra que es pecaminosa, en un terreno que es contaminado, también nuestra vida va a ser de la misma manera contaminada y un desastre para todos. De esta forma, el conocer a Dios es importante, porque al conocer a Dios vamos a conocer su carácter, y el carácter de Dios es amor. Dios quiere que cada uno de nosotros manifestemos amor para con nuestros semejantes, para con nuestro prójimo, para con nuestro Creador. Hoy en día la gente no quiere conocer a Dios. La gente se aleja de Dios, se esconde de Dios, huye de Dios. Y si nosotros nos alejamos de Dios, nunca lo vamos a conocer. Hay algo en el ser humano que lo hace buscar a un ser superior. Pero si nosotros buscamos equivocadamente, nunca vamos a encontrar el camino de la salvación y de la vida eterna. Así que la lección de esta semana nos muestra cómo encontrar la luz y a Dios y evitar las tinieblas y este mundo de pecado que nos llevará a la destrucción final. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis queridos amigos, agradecemos a cada uno de ustedes por su apoyo, por su compañía y también por aquellos que se han suscrito y están apoyando nuestro canal. Aquellos que no lo han hecho, les animamos para que puedan hacerlo y de esta manera podamos llegar a muchos hogares más. Queridos amigos, queremos también desde aquí agradecer a nuestro buen hermano Ezequiel Peña, que nos apoya semana a semana. Y a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga grandemente y que mientras estudiemos la lección podamos sacar lecciones y aplicaciones para nuestra vida diaria. Miren ustedes, esta lección tiene un versículo muy bonito, corto, pero profundo. Juan 17:3. Dice este texto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conociendo a Dios. No hay forma mejor que conocer a Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo es presentado en las Sagradas Escrituras de la manera más sublime, como Dios hecho hombre, como Emmanuel, como aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese Jesús es el que está llamándote, el que está invitándote para que lo aceptes y para que de esta manera podamos nosotros escuchar ese mensaje de salvación, ese mensaje oportuno, ahora que todavía tenemos tiempo, ahora mientras que la gracia está a nuestro alcance, ahora que todavía las puertas de la salvación están abiertas para que cada uno de aquellos que desean salvarse puedan acercarse al Salvador. Así que la Biblia nos habla de ese Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios, la palabra de Dios encarnada
es esa Biblia que tenemos a nuestro alcance, ese libro bendito que nos muestra la salvación y nos presenta ese reino de la gracia que un día será el reino de la gloria. Pero también nosotros aquí encontramos en la palabra de Dios una percepción clara de Dios, como también una percepción distorsionada de Dios. La palabra de Dios presenta a Dios como el Señor, como el Dios, como el Todopoderoso. A ese Dios que lo presenta también como el Salvador del mundo. Tenemos también allí a un enemigo de las almas, Satanás, que se rebeló contra el Dios poderoso, utilizando equivocadamente su libre albedrío para tomar una posición egoísta, personal, queriendo tomar el control del reino de Dios, lo cual es completamente equivocado y absurdo que un ser creado quiera tener dominio del creador y de toda la creación. Entonces, Satanás está presentando una imagen distorsionada del carácter de Dios y está presentando todo lo contrario a lo que es la bondad, el amor y la bendición de conocer a Dios. Dios se encarna con la finalidad de destruir los engaños de Satanás. Y allí nos quiere presentar a ese Dios omnipotente, a ese Dios omnisciente. También aquí nos presenta su justicia, su misericordia, su bondad, su paciencia, su sabiduría, su gracia, su perdón, esa voluntad que tiene para alcanzar al ser humano, el poder para vencer la muerte, su realeza, su santidad, su naturaleza eterna. Todo está revelado en la Biblia, en la palabra de Dios. Lo que nos falta a nosotros es tiempo para conocer y profundizar, para conocer ese Dios de amor. Por eso la lección de esta semana nos llama a conocer a Dios. Nos llama a dedicar un tiempo para estar en comunión, en contacto, en la presencia del Altísimo y no dejarnos engañar por Lucifer, que trata de distorsionar el carácter de Dios. Esa estrategia de desfiguración en donde presenta a un Dios malo, a un Dios tirano, a un Dios egoísta. Satanás es astuto y a Satanás no le preocupa que tengamos la imagen de Dios correcta. Él presenta a través del panteísmo, del ateísmo, del deísmo, del agnosticismo y de cualquier tipo de engaño una imagen incorrecta del Dios de amor, siempre contradiciendo a Dios. Desde el jardín del Edén: no moriréis, seréis como Dios. Todos estos engaños son también engaños actuales, solamente que están disfrazados de diferentes tipos de presentaciones para que el ser humano caiga en las trampas del enemigo. La Biblia nos presenta a Dios como un Dios santo, un Dios en el cual no hay mancha de contaminación, un Dios en el cual se presenta el ejemplo digno de imitar y de seguir, y donde nuestra vida cotidiana se puede ir santificando porque estamos detrás de aquel que nos puede santificar. Dios manifestado en carne y Dios revelado a través del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos llama a ser santos porque Él es santo, porque no hay otro santo como Jehová, porque Él mora en la altura y en la santidad y quiere que nosotros también nos elevemos hasta ese nivel de engrandecimiento y de santificación. Solamente morando en la presencia de Dios es como nosotros iremos santificando nuestra vida. Dios es santo 100%. En Él no hay sombra de variación, no hay mancha de pecado. Y esa santidad es el fundamento de todos los demás atributos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es puro, santo y libre de egoísmo. Su omnisciencia es santa. La omnipotencia de Dios es santa. Solo la santidad hace posible que amemos la verdad, pues significa que Él es totalmente bueno. No puede existir un Dios que sea bueno y que sea amor, que sea santo y que no sea amor. No, Satanás distorsiona a Dios cuando Dios en realidad es la pureza exaltada a su máxima expresión. No nos dejemos engañar.
Cuando Elena G. de White tenía una visión, a menudo exclamaba: Santo, Santo, Santo. El profeta Isaías menciona que Dios es santo. Ezequiel resalta y recalca una y otra vez que Dios es santo también. Y en Apocalipsis también se nos dice: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, que era, que es y el que ha de venir. La santidad es el fundamento del trono de Dios. Es el fundamento de su reino. Y nosotros tenemos que tener presente que sin esa santidad no podemos ver a Dios. No podremos estar en su presencia. Desde ahora tenemos que ir buscando acercarnos. Mientras más nos acerquemos a Dios, más santificados seremos por Él. Él es quien nos purifica. El Espíritu Santo morando en nosotros es quien nos va transformando de gloria en gloria, día a día. Dios es amor. Y esta palabra, que es tan utilizada por todos los cristianos, es la que debe representar y describir el carácter de Dios. Así que si como cristianos no representamos bien a Dios, no estamos representando bien el carácter de Dios. Por consiguiente, Dios, que es amor, no se revelará en aquellos que no muestren amor, que no vivan en amor. El amor es la misma esencia del carácter de Dios. Es la síntesis de lo que Él es. Todo se conjuga en el amor que Él tiene para con su creación, para con sus hijos. Nuestra definición de amor debería basarse en quién es Dios y en qué es lo que está revelado en su palabra, en esa experiencia que nosotros manifestamos a relacionarnos con Dios. Podemos ir recibiendo ese amor que solo emana del Dios que es amor, porque Él es amor. La palabra de Dios nos revela claramente que Dios es amor, que debemos amarnos unos a otros porque Dios es amor y quiere que nosotros lo reflejemos a Él. Él nos amó a nosotros primero. Por eso es que respondemos con amor, porque recibimos amor de Él, amor de Dios. Él es amor hoy y siempre. Y como Dios es amor, entonces todos los que permanecen en Él permanecen en su amor. En el Antiguo Testamento nos dice que el amor es Yeset, es ese amor característico relacionado con el pacto, con ese Dios que se relaciona con la humanidad. Y en estos aspectos se manifiesta la lealtad, la protección, la firmeza, la ternura. Un Dios que se acerca a su creación, que la llama, que hace un convenio, que hace un pacto, que busca que protegerlo, que guiarlo, que conducirlo y que llevarlo hasta el mismo límite de la santidad. Porque Dios quiere que sus hijos se salven. Pero hay una lucha tremenda en la cual nosotros estamos inmersos. La lucha contra el enemigo, contra Satanás, que quiere que nos perdamos, que no reflejemos el carácter de Dios y que distorsionando el carácter de Dios quiere que nosotros pues nos perdamos. En los idiomas bíblicos, cuando se refieren a Dios, arrojan dos aspectos distintos del carácter de Dios. Cuando allí en Génesis 15:2 se dice Adonai, el Señor de todo, quien reina para siempre, aquí el término Adonai está manifestando la trascendencia de Dios. Ese Dios que está por encima de la creación, ese Dios que crea todas las cosas. Pero luego allí en Génesis 22, 13 y 14 nos muestra a ese Jehová Jireh, Jehová el que se acerca a formar del polvo de la tierra aquel hombre para soplar en su nariz aliento de vida. Ese Jehová, ese Yahvé, es un Dios inmanente que está dentro de la creación. Así que Dios tiene una manifestación tremenda, trascendente porque está encima de su creación e inmanente porque está allí con su creación, allí dentro de la creación. Así que tenemos nosotros un Dios que nos conoce, que nos comprende. Un Dios que se interesa por todo el mundo de una forma exponencial, como también por cada persona de manera personal. Ese es el Dios
al cual nosotros servimos. Ese Dios que está en el principio creando y ese Dios que está allí en el principio también formando, haciendo, dando vida. Ese es el Dios que tiene características maravillosas como un Dios omnipotente, creador, pero también como un Dios redentor, salvador, que se preocupa por su criatura para darle la oportunidad de que alcance la vida eterna. Dios es el Todopoderoso. Ese es el Dios al quien nosotros servimos, a quien nosotros amamos. Un Dios que está envuelto en la vida del ser humano, que está siempre proveyendo. Es un Dios que mantiene su creación y que permite que todo siga para que un día pueda ser restaurado a su condición original. Dios también, después de ver que su creación ha caído, se ha alejado, ha desobedecido, ha fracasado, no la deja allí abandonada, viene a buscar. Entonces aparece la promesa del Mesías. Ese mensaje de que vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. Ese mensaje de que será herido en el calcañar. Ese mensaje del siervo sufriente, de aquella oveja que sería llevada al matadero, de aquel Mesías que vendría a morir en una cruz. Ese es el Señor a quien nosotros servimos, a quien nosotros seguimos. La Biblia dice que Jesús no solo refleja a Dios, sino también lo revela. Y la rebelión de Satanás ha hecho posible que nosotros veamos a Jesús en esta tierra, viniendo encarnado en un hombre como tú y como yo, sufriendo las penalidades del hambre, del frío y aún del sufrimiento y de la muerte. Ese Jesucristo que estuvo al lado del Padre, ese Jesucristo que estuvo en las mansiones celestiales, se despojó de todo para venir a este mundo miserable y de pecado, para morir como un malhechor, como un delincuente en una cruz, para que tú y yo podamos tener la salvación, la vida eterna. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús allí en Juan 14:9. Para conocer más acerca de cómo es Dios, debemos contemplar a Jesús. Debemos estar en relación con Jesús, debemos escuchar sus palabras, debemos contemplar sus acciones, debemos ver su manera de ser, debemos ver ese amor grande, maravilloso que tiene por la humanidad, demostrado en esa cruz y luego revelado en la resurrección. Ese es el Jesucristo que muestra al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así, de esta manera, nosotros podemos contemplar a Jesús en las diferentes facetas, ¿no? Como es presentado también en los diferentes evangelios. Allí en Mateo, escrito por un judío para judíos, se presenta a Jesús que viene a buscar a aquellos que les había prometido. Y en Marcos nos presenta a un Dios activo, en servicio, siempre dispuesto a satisfacer las necesidades de los demás. Lucas nos deja un testimonio perfecto de su humanidad y de su compasión. Y por último, Juan allí manifiesta ese Dios encarnado que se hace presente en este mundo para darnos vida y para que podamos alcanzar la salvación. Ese es Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final, hasta el fin del mundo. Ese es el Dios majestuoso, el Dios que se revela en Jesús. Jesús es el rostro de Dios. Y al final, la revelación del carácter y del amor de Dios es para nosotros lo más maravilloso. Ver la salvación en Jesucristo. Ahora estamos listos para alcanzar el ideal más alto que puede alcanzar un ser humano, la vida eterna. Vivir al lado de Dios en su trono. Y el Señor ha venido a satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros, porque Jesucristo satisface las necesidades más complejas,
pero también las más sencillas y las más simples. En primer lugar, esa necesidad de pertenencia. No estamos nosotros abandonados a nuestra suerte. Hemos sido creados por Dios y le pertenecemos a Él por creación y por redención. Aunque Satanás quiere tomar ventaja de sus poderes maquiavélicos para acercarnos y decir que somos hijos de Satanás, el Señor dice, no, tú eres mi hijo. Y Él ha pagado nuestra salvación con la sangre preciosa de Jesús. Así que le perteneces al Señor y tú tienes que reclamar esa pertenencia acercándote a Jesús y aceptándolo como tu Señor, como tu Dios y tu Salvador. También tenemos la seguridad de que somos amados por Dios, de que el Señor muestra su amor para con nosotros y Él está siempre dispuesto a alcanzarnos, a salvarnos. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El amor de Dios nos alcanza. El amor que manifestó Jesús al morir por nosotros está a nuestro alcance. Ese amor maravilloso de la promesa de Jesús de enviar el Consolador es para nosotros una realidad. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es esa promesa de que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos sostendrá, aún en los momentos más duros, más difíciles, cuando haya persecución, cuando vengan plagas, cuando vengan desastres. El Señor estará con nosotros. Él nunca nos abandonará y Él nos sostendrá para pasar los momentos más duros de la historia de este mundo. También esa necesidad de empatía compasiva. El Señor entiende lo que pasamos, el Señor sabe lo que sufrimos, el Señor sabe lo que estás pasando tú en este momento. El Señor te entiende, te comprende y Él te sostiene. La promesa del Señor allí en el Salmo 23 dice que aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esta es una promesa maravillosa. El Señor no ha prometido que nos va a librar de todos los peligros y males. Lo que Él ha prometido que estará con nosotros en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, de la crisis, en medio de cualquier situación por la que tengamos que atravesar. Él nos ha prometido acompañarnos, sostenernos y darnos el poder para vencer. Otra de las necesidades que Dios satisface es la gracia. Esa gracia maravillosa, esa seguridad de que podemos alcanzar la salvación y la vida eterna, ese poder para vencer, ese poder para tener la certeza de que el Señor está con nosotros y que no andamos solos, porque el Señor con nosotros nos da poder. El Señor con nosotros nos hace fuertes y vencedores. La gracia del Señor está a nuestro alcance. La gracia es la que nos da el poder y la que permite que el Señor actúe en nosotros para honra y gloria de su nombre. Y también el Señor satisface esa necesidad que tenemos nosotros de crecer. Porque el crecimiento es algo que viene como producto de nuestra relación con Dios. Vamos creciendo en gracia, vamos creciendo en fe, vamos creciendo en conocimiento y un día creceremos hasta alcanzar la glorificación. El Señor, cuando venga por segunda vez, nos dará un cuerpo nuevo, nos dará una mente restaurada. Ahora sí podremos estar en la presencia de Dios porque el pecado ya no será parte del nuevo mundo, no será parte de las cosas celestiales. Por esta razón, el Señor nos llama a confiar en Él, a seguir confiando día a día, no desanimarnos, no desistir, no decaer. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Podemos estudiar el amor de Dios por la eternidad. Está a nuestro alcance. Nunca, tal vez, comprendamos la anchura y la longitud de ese amor, pero tendremos la oportunidad de estar allí, en esos momentos donde
tendremos a nuestro alcance la posibilidad de ir conociendo cada día de ese amor, de esos misterios maravillosos de Dios. Y sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditemos en Cristo y en su vida y en el plan de redención, los temas de revelación hoy en día se podrán ampliar y podremos tener un conocimiento más pleno de lo que el Señor está haciendo para que podamos alcanzar la salvación. Ahora es el momento cuando el Señor nos llama a estar a cuentas con Él. Ahora es el momento que debemos dedicar tiempo para estudiar su palabra. No nos dejemos engañar por las cosas temporales. No nos dejemos enfrascar en asuntos triviales. Dediquemos un tiempo exclusivo para estar en relación, en comunión, en contacto con Dios. Te invito, querido amigo y querido hermano, a que puedas tú también conocer a Dios, acercarte a Él y conocer a Jesús, porque conocer a Jesús nos lleva a conocer a Dios. Que el Señor te bendiga y que tomes la palabra de Dios como enteramente tuya. Que aceptes a Jesús como tu Salvador y que recibas el Espíritu Santo para que cada día puedas crecer más y más en gracia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, y a Jesucristo a quien tú has enviado, y a Jesucristo a quien tú has enviado.